вас прошу, сделайте. Это я говорю, украинская жінка, мать своих детей и внука. Не выдвигаем наши воинские контингенты куда-то вдали от наших границ к странам НАТО. ¿Se imaginan ustedes lo que es vivir en guerra? Seguramente no. Salvo alguno que haya tenido algún familiar europeo, que haya vivido en una situación de esas características. Pero la verdad que no nos imaginamos. Yo cubrí una guerra del Líbano e Israel, y hablar con la gente era decepcionante, porque no ven si hay o no futuro. Si cruzan la calle y les cae una bomba, un misil. Si los atacan de un lugar donde no tienen absolutamente nada que ver con las fuerzas militares. Y desde hace un año que estamos hablando de una guerra, o de una invasión en realidad. La invasión rusa a Ucrania. Porque de esto se trata. Decimos guerra porque obviamente se están enfrentando, ¿sí?, con distintos materiales bélicos. Mirá, y acá tenemos parte justamente de una especie de, no digo de resumen, pero sí de la situación que se está viviendo en Ucrania hoy, ¿sí?, en donde hay muchos países que lo apoyan, sanciones contra Rusia, pero así todo, Putin sigue adelante. Este es el territorio ucraniano, pero tenemos dos márgenes diferentes y marcado en dos colores, ¿sí? Ahí lo que ven ustedes. A la izquierda, ocupado a partir de marzo de 2022, es decir, hace prácticamente o casi un año, ¿sí?, en color un poquitito más morado, más rojo. Y debajo, a la derecha, cómo está la situación respecto de esos territorios ocupados en marzo del año pasado al día de hoy, respecto de enero de este 2023. Hay 108.600 metros cuadrados ocupados. Y ahí están viendo ustedes el gráfico, a la izquierda, aquí en este lugar. Lo que están viendo allí en ese sector. 41.200 metros cuadrados liberados. Así que imaginen la fuerza que está haciendo Ucrania para liberar, obviamente, mucho del territorio que ha sido ocupado por los rusos. Y la situación que se está viviendo desde siempre, porque el objetivo es Kiev, ¿sí?, que es la capital justamente de Ucrania. Está con nosotros Ana. Ana tiene una historia como tantos otros ucranianos, y rusos también, muy particular, muy especial y la verdad desesperante. Ana vive aquí en la Argentina, ¿sí?, desde los 7 años con sus padres, padre ruso, madre ucraniana, ¿no es cierto? Pero su hermano, que estaba en Kiev, fue secuestrado por los soldados rusos y nada se sabe de él. ¿Cuánto tiempo hace de esto, Ana? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, gracias por el espacio y estoy particularmente emocionada. Pensé que no, pero lo siento igual que el 24 de febrero del año pasado. Bueno, mi hermano estaba fuera de Kiev con su familia desde el 24 de febrero. Se tuvieron que refugiar porque esa zona fue invadida desde Bielorrusia. Y el 5 de marzo, mi hermano en un momento sale del... Él es Saya, ¿no? Él es Saya, Saya, mi papá. Ajá. Esa es su mujer, Tania, y es el día de su boda. Y el 5 de marzo él sale del sótano, del búnker en el que estaba, a buscar señal para comunicarse. Lo ven varios soldados rusos, se acercan, le revisan el teléfono, que tenía muchos mensajes nacionalistas, pues mi hermano es muy patriota, ama a Ucrania con todo su corazón, y lo golpean brutalmente, le ponen una bolsa en la cabeza y a él se lo llevan. Y a partir de ahí nosotros no supimos mucho más
de él, empezamos a recurrir a distintos organismos, a distintos medios de comunicación en Argentina, en Ucrania, en Reino Unido, que tengo una hermana en Reino Unido, y realmente logramos en agosto del año pasado recibir una carta de él. Imagínense una hoja de papel, Sí. una resma 4, un pedacito, una punta arrancada, donde estaba escrito con su puño y letra su nombre, el nombre de su mujer, y le decía: estoy bien, estoy vivo, te amo, todo bien. Nada más, sin fecha, sin ubicación. ¿Y era letra de él? Sí, ¿Eso lo comprobaron sí, ustedes? sí, sí. Ajá. ¿Pero y cómo le llega a ustedes ese papel? Nos contactan desde, primero, la Cruz Roja al Buró Informativo Nacional Ucraniano, que es el que se ocupa de la cuestión de intercambio de civiles y de, bueno, todo tipo de prisioneros de guerra, es decir, militares también. Se contactan con mi cuñada porque, bueno, ella lo venía buscando allá, él estaba en los registros de desaparecido. Y la contactan a ella diciéndole: mira, tenemos una carta de él, pasanos una dirección súper confidencial para hacértela llegar, ¿no? Y cuando nos llega en un sobre del Ministerio de Defensa, sellado, con la carta adentro. Tuvimos la posibilidad de contestarla, pero para contestarla había un manual instructivo, o sea, 2 páginas explicando qué se podía poner, qué no se podía poner. ¿Y qué se, pará, Sí. es interesante esto, digo, Sí. primero pensar en la angustia de no saber dónde está. Por lo menos saber hasta agosto, que recibieron la esquela esa, 26 de agosto. 26 de agosto, que estaba vivo, Sí. pero no saber más nada después de esa fecha. Mirá, ¿O sí? no, antes de agosto él empezó a figurar en el listado de prisioneros, porque, a ver, es todo medio verbal. Los prisioneros van pasando nombres que les suenan y algunos que fueron liberados dijeron: Alexander Kopta, lo vimos, escuchamos que está en un determinado lugar, que ninguno nunca supo en qué lugar estaba Claro, prisionero, porque obvio. siempre estaban vendados, ¿viste? Ujú. Y bueno, ya ahí, más o menos, junio, julio, sabíamos que estaba como prisionero. En agosto llega la carta, la contestamos, que no sabemos si le llegó o no, y a partir de ahí nada más. ¿Ustedes creen que está en Rusia él? Sabemos que está en Rusia. Se lo trasladaron a Rusia. Sí, sí, sí. Sabemos, más o menos tenemos idea de qué zona es. Te repito por esto, Sí. porque... Por los desde agosto- prisioneros que salieron. Sí, sí, desde agosto volvieron a intercambiar un par y uno o dos se contactaron con mi cuñada y le dijeron: mira, está. Y escúchame, ustedes le contestaron esa carta. Sí. ¿Cuáles son las condiciones que les pusieron a ustedes? ¿Cuál es el manual instructivo para escribirle a un familiar que está preso de los rusos? Mira, son un montón de requisitos. ¿Por No ejemplo? puedes poner fecha, no puedes poner lugar, no puedes poner nombre completo, no puedes poner ningún tipo de apodo, porque no se sabe si es un código. Un código para mandarle, tiene que ser breve, la menor información posible. Y después, bueno, el tipo de hoja, qué sé yo, el tipo de tinta, eso ya me parece que son requisitos más, no sé, formales. Pero bueno, antes de entregar la carta, te la revisan desde el Ministerio de Defensa. ¿Cuál? ¿De qué Ministerio de Defensa? El de Ucrania. El de Ucrania. El de Ucrania. Ajá. Ana, ahí la pregunta es, obviamente, la respuesta va a ser sí, si el caso de tu hermano es excepcional o es regla, si son muchos los ucranianos que están en esta situación, y si es una situación de que hay códigos de guerra o si es una situación de ilegalidad donde hay especie de campos de concentración clandestinos. Sí. No, bueno, hay miles de civiles y de militares. Civiles, ¿no? Civiles y militares. Sí. Mi hermano es civil, siempre aclarando eso. Que están prisioneros. Según los códigos de guerra, no deberían llevarse civiles, ¿no? Todos sabemos que en teoría no Totalmente. se debería llevar Totalmente. sí militares para después intercambiar. Bueno, ¿Y están oficializados como prisioneros? en Rusia no. Digo porque me hace acordar lo que pasaba acá en la dictadura, No, que no, bueno, en digo, Rusia no. un- Ahora, ¿por qué Ucrania crees, un sí. detenido por qué crees salvado, que un desaparecido, no? hubo liberaciones después de la toma de Rusia a Ucrania Sí. y la de tu hermano, la liberación de tu hermano siendo un civil, Sí. estando en condición de civil, se posterga y tu hermano sigue en condición de prisionero? Mira, la mayoría de los casos que se intercambiaron, que fueron varias tandas, fueron el 98% militares, o sea, intercambio de militares. La verdad es que los civiles están poco postergados porque, bueno, Ucrania y Rusia necesitan el regreso de sus soldados para que se recuperen y vuelvan al frente, al combate. ¿no?
Entonces, bueno, son casos de, no sé, 2, 3 civiles de la misma ciudad donde estaba él, que nos dieron su testimonio también 1 o 2 meses después de volver, porque imagínense el shock con el que vuelve una persona que ni siquiera te quiere contar qué barbaridades vivió, ¿no? Estando prisionero, como que les preguntás con mucho cuidado y mucho respeto y te dicen, no, eso no. ¿Saben cuántos ustedes civiles hablaron quedan? con prisioneros? Sí. Vuelven más delgados. Espérame, Lucio. Sí. A ver, ¿qué les dijeron a ustedes los prisioneros? De lo que pudieron hablar. Mira, los primeros meses eran tratos terribles, pero cualquier tipo de tortura, y ya con el pasar de los meses es como más un estado de cárcel, donde están, digamos, todos, no sé, juntos en un espacio cerrado, con el alimento mínimo, con la cuestión de que incorporen la ideología rusa, con la foto de Putin, con el himno, que te despiertan con el himno ruso a la mañana, pero no tanto maltrato físico los últimos meses. ¿Sí? Psicológico. Psicológico sí, todo el tiempo, permanentemente. Justamente te iba a preguntar eso. ¿Vuelven más delgados, vuelven demacrados? ¿Los prisioneros vuelven en malas condiciones físicas o no? Vuelven, sí, muy flacos y bueno, si tenían alguna cuestión de salud, por supuesto, vuelven peor porque no los tratan, claro. A ver, volvamos a ese día, el día que desaparece él, que se lo llevan. Me quedó la imagen de golpearlo, colocarle una bolsa en la cabeza y llevárselo. ¿Quién ve esta imagen? Mi cuñada, su padre, o sea, el suegro de mi hermano, y la suegra. Ajá. Y bueno, y el hijo de mi cuñada, que no es hijo de mi hermano, el nene de 12 años, que también presencia en esa situación. ¿Y por qué se lo llevan a él y no se llevan, por ejemplo, al suegro? Y porque es el más joven, es alto, corpulento, digamos, podría llegar a resistirse. Y aparte, bueno, le abrieron el teléfono y, no sé, un poco más tenía el fondo de pantalla de la bandera de Ucrania. ¿Me explico? ¿Cómo se compone la familia? ¿Tenés una hermana en Reino Unido? Sí. ¿Tu hermano que está en Ucrania? ¿Vos? ¿Tienen papá y mamá? ¿Están vivos? ¿Cómo están viviendo tus padres? Mis papás. Todo este proceso de cautiverio de tu hermano. Sí. Nuestros padres son mamá ucraniana, papá ruso, los dos en Argentina, conmigo. Y es muy difícil. Lamentablemente, al pasar un año ya, empezamos a internalizarlo, ¿no? Como que siempre está presente la angustia, siempre lo tenés en mente, siempre estás todo el tiempo recordando ese momento, volviendo a recuerdos pasados, pero no sé, qué sé yo, festividades. Navidad, por ejemplo, la pasamos los tres solos, sentados, mirando el discurso de Zelensky, llorando. ¿Entendés? Es donde más se extraña al que no está. Sí, claro. Sí. A ver, hoy, con esta situación, ustedes tienen contacto obviamente con tu cuñada, sí, ¿no? Que quedó allá. ¿Ellos cómo viven ahora? Porque es el día a día, primero la guerra, sí, obviamente. El que no haya un ataque, el vivir con miedo, el tener miedo a morir, a que se derrumbe donde vivís porque te atacaron. Y por otro lado, rezar para quedar vivo y que la otra persona esté viva, es decir, tu hermano. Sí. ¿Ellos cómo viven? ¿Cómo vienen allí en Mira, Kiev? Ayer hablaba con ella y el mensaje de ella es, bueno, ella trabaja, el nene va a la escuela, la vida ahora, digamos, en los lugares que no están ocupados, es dentro de todo normal, pero tenés la amenaza de que te puede caer un misil. Entonces yo ayer le digo, Tania, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Me dice, no, bien, mañana capaz caigan un par de misiles, pero estoy yendo a trabajar, el nene ya empezó la escuela, como que forma parte de la rutina, ¿no? Sí, angustia permanente, todo el tiempo te dice que está mal, que está deprimida, de hecho perdió un trabajo porque no podía concentrarse. Pero bueno, vive en la incertidumbre, ¿no? Hace un año que prácticamente no sabe nada de su marido, es como terrible. Y ella que lo vive ahí en carne propia, estando ahí, y que tiene los recuerdos constantes de haber visto ese momento de violencia. Y ahora la familia, más que nada tus padres, ¿no? Yo pongo la atención en ellos, gente mayor, ¿a qué se aferra? No, la esperanza. La esperanza y, o sea, nosotros todos sabemos que va a volver y que va a estar todo bien, porque es lo que nos queda, ¿no? Y aparte, bueno,
lamentablemente, históricamente tenemos el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, de mi abuela que fue veterana y estuvo 5 años prisionera en la Alemania nazi y volvió. Y bueno, y pudo seguir. Sí, fue muy difícil, volvió complicada durante su vida, que fue bastante larga. La salud mental no era lo mismo. Pero bueno, nos contó un montón de cosas. Entonces mi papá se crió escuchando relatos de la guerra. Yo escuchaba lo que decían mis papás, algunas cosas que llegué a escuchar de mi abuela, pues falleció hace bastante. Y nos aferramos al pasado y a saber que, bueno, que ya se vivió, y aparte con cómo Ucrania se maneja en la guerra, ¿no? Porque todos pensaban que a las 72 horas de iniciada la invasión se iba a tomar Kiev, que nos íbamos a rendir, que iban a destituir a Zelensky, capaz de asesinarlo, y que iban a poner un presidente títere y listo. ¿Cuánto más puede durar? O sea, porque el primer capítulo que está diciendo es, la verdad, el mundo pensó que duraba poco, se equivocó. Nosotros no. Bueno, nosotros desde el día 1 sabíamos que Ucrania iba a aguantar. ¿Y cuánto más puede durar esta guerra? Mira, es una guerra de desgaste, para largo. Están, digamos, los dos países bastante desgastados, las tropas están cansadas, hubo muchas bajas de parte de los dos lados, entonces me parece que todavía... Pero hay un aspecto negativo, sí. Tanto Rusia como potencia militar, sí, como Occidente proveyendo de armas a Ucrania, sí, tiene material bélico para que la guerra sea larga. O sea, el desgaste es humano. Sí. Los que sufren son los civiles y los militares, pero material para que siga la guerra hay. Que estás contra una de las potencias más grandes del planeta. O sea, están las dos potencias militares una parte del planeta, Rusia está en y contra Estados Unidos. Están las dos, claro. Mira, Ucrania no va a parar porque Ucrania se está defendiendo, ¿sí? Si Ucrania frena, ya Ucrania. Sí. Si Rusia frena, termina la guerra. Entonces Ucrania no va a parar porque es el país atacado el que se está defendiendo y está mostrando su valentía y, digamos, más allá de algunas situaciones, digamos, de avance, procesos, le está yendo bastante bien, por así decirlo, entre comillas. Entonces, Ucrania no, o sea, el mismo Zelensky decía, Ucrania hasta que no termine victoriosa no va a entregar a su país. Ahora, Ana, volviendo a tu hermano, ¿no? Vos hablabas de antecedentes en tu familia de otras guerras que han sufrido y sido víctimas. ¿Tenía pensado, cuando estalla esto, venirse para la Argentina con su familia? ¿En algún momento se le pasó a él por la cabeza o decidió quedarse pese a todo allá? No, no quiso. No quiso. Se le venía ofreciendo hace un montón de tiempo, más allá de los rumores que ya veníamos escuchando, de la posible invasión. El mismo 24 le fue ofrecido venir y cruzar a Polonia, que todavía no estaba la ley marcial, ir a Reino Unido, a Argentina, y la respuesta fue no. Y al día de hoy, mi cuñada y el nene también la respuesta es no. O sea, que él siente que, o sea, él sentía sus raíces muy fuertes. Sí. Digo, vos no decidiste irte, vos decidiste quedarte acá. Tu otra hermana, como te decía recién Clara, en otro país. ¿Por qué decidiste vos quedarte acá? Yo me crié en Argentina, entonces a mí me trajeron de muy chica, entonces no decidí mucho, ¿no? Tenía 7 años, me trajeron mis papás y... ¿Él nació allá? Sí, los 3 nacimos allá. Bien. Pero bueno, yo me llevo 10 años con él, ya era adulto. Mi hermana lo mismo, me lleva 14, es adulta, entonces en el momento de tomar la decisión mis papás, ellos dos dijeron no, ya somos grandes, no nos queremos ir, se quedaron con mi abuela. Y en el caso de ustedes, Ana, ¿cómo es vivir con bueno, tus padres, más que nada, en el caso tuyo obviamente también, pero el sentimiento de padre es un poco distinto al de un hermano? Sí. ¿Cómo viven el miedo a que esté vivo, a que no lo maltraten, a que él no se rebele también? Porque llega un momento que la cabeza no te da y te podés llegar a rebelar y ellos lo pueden considerar como un ataque hacia ellos también, de un prisionero. Que no puedes pensar eso. O sea, no, ya hemos, al principio, sin saber su paradero, hemos pensado cualquier cosa. Mi cuñada ha recorrido un montón de morgues al principio, entonces ya sabiendo esto, no puedes pensar cualquier cosa porque no te volvés loco. Entonces vivís con la esperanza, con la fe. Mi mamá, bueno, es muy creyente, se la pasa, digamos, pidiendo por él y esa es la manera que tiene, ¿no? Seguir tu día a día, hacer tus actividades, no parar, dedicarte a lo que haces vos y bueno, difundir, comunicar
pedir, no. Qué impotencia, ¿no? Exacto. Qué impotencia. Qué pocas Antes de esto, herramientas. ¿había grieta entre tu papá que es ruso y tu mamá que es ucraniana o no? Perdón, que la pregunta No. es desagradable, pero... No, pero me causa gracia porque mis papás están casados hace más de 45 años. No sé, la pareja más leal que Sí, yo conozco, muy pero... El problema es más Putin que Rusia. Claro, porque de hecho me pasa mucho que también estoy hablando con mucha gente de Rusia últimamente, gente que también, o sea, la famosa fuga de cerebros de Rusia, miles de jóvenes que se tuvieron que ir porque o los mandaban a combatir, a morir, o los mandaban a la cárcel. Entonces, muchos casos de rusos que vienen a la Argentina con los que charlo, que me dicen esto: mi mamá es ucraniana, mi papá es ruso, Claro. nosotros nunca tuvimos ningún tema, siempre fuimos países hermanos, Claro. hablamos los dos idiomas, yo por eso hablo los dos, jamás se nos podía haber Tal cruzado por la cabeza, éramos uno antes, Ujú. nunca se nos podía haber cruzado por la cabeza ver al ruso como... Un enemigo. Como el enemigo. Y además- como el oponente, para nada, al contrario. Y además en una situación de estas características, ¿no? Un país mucho más pequeño, poderoso, pero pequeño, digamos, con una de las potencias mundiales más enormes que